Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la cosmovisión actual. Podemos decir que hasta el siglo XIX la ciencia se había desarrollado a partir del esquema conceptual proporcionado por Galileo y Newton, que eran los grandes creadores de la revolución científica, junto con otros pensadores y científicos como Kepler, Copérnico y otros, Tycho Brahe, etc. La confianza en este modelo de ciencia era tal que numerosos científicos tuvieron la sensación de que llegaría un día en que no quedaría ninguna ley relevante científica por descubrir. Nada hacía sospechar que dos nuevas ramas de la física iban a cambiar completamente nuestra visión del mundo. Fueron la teoría de la relatividad y también la física cuántica. Actualmente ambas teorías son incompatibles entre sí, pero permiten entender lo más grande y lo más pequeño de nuestro mundo. No obstante, se sigue trabajando para lograr una teoría que sea capaz de unificarlas. Junto a ellas ha ido cobrando también cada vez mayor protagonismo la teoría del caos, que más que una teoría se trata de un campo más bien de investigación que examina los comportamientos aleatorios e impredecibles en distintas áreas de la ciencia. Respecto a Einstein y la teoría de la relatividad, pues supuso una revolución también del macrocosmos, ya que Einstein publicó la teoría de la relatividad especial en el año 1905. Y además de poco intuitiva, esta teoría pues se negaba las convenciones de la física clásica, ya que afirmaba que no existen un espacio y un tiempo absolutos e independientes del sujeto que los experimenta. Espacio y tiempo, según Einstein, son medidas que obtiene un observador y que entran también otras variables, ya que estas medidas de espacio y tiempo dependen de la velocidad a la que se halle el objeto. También de esto se desprende un hecho tan sorprendente para el sentido común como que el tiempo transcurre de distinta forma para dos observadores que viajen a distinta velocidad. Además, a causa de esta relatividad de espacio y tiempo, para dar una descripción del universo que sea válida para todos los observadores, hay que considerar que existe independencia, o más bien interdependencia, perdón, entre la dimensión temporal y la espacial, pues porque los cambios en la dimensión espacial intervienen o afectan a la dimensión temporal y al revés. En ese sentido, pues espacio y tiempo forman pues un continuo que se puede calificar de cuatridimensional. En 1915, Einstein logró generalizar esta teoría y publicar la teoría general de la relatividad, de la que se derivan consecuencias revolucionarias para la cosmología y también, por supuesto, para la comprensión del universo. En este sentido, uno de los principios que sustenta la relatividad es que nada puede ir más rápido que la luz, ni siquiera la interacción gravitatoria. Por tanto, era necesario elaborar de nuevo la teoría de la gravitación pues, universal, teniendo en cuenta este límite. Para lograrlo, Einstein introdujo la idea de campo gravitatorio, según el cual la materia deforma la geometría del espacio que la rodea, influyendo también sobre los cuerpos que se encuentran en él. Y es que podemos decir que en las proximidades de una gran masa, por ejemplo la de una estrella de tipo medio como el Sol, el espacio está más curvado y el tiempo transcurre más lentamente. Es decir, los relojes se retrasan, porque la masa del Sol es enorme, es grandísima en comparación, por ejemplo, con la Tierra y con los demás planetas. Así, aunque la tendencia natural de los planetas, de forma general, y la de todos los cuerpos celestes, sea recorrer la distancia que se encuentra entre dos puntos por el camino más corto, lo que en física se conoce como geodésica, si el espacio en el que se mueven está curvado, el planeta acabará trazando una órbita a su alrededor. En este sentido, la teoría de la relatividad diríamos que explicaba los movimientos orbitales de los planetas, pero además se deducen de ella, de esta teoría de la relatividad, consecuencias imprevistas como que el universo se encuentra en un proceso de expansión, como señala la constante de Hubble, por ejemplo. En este sentido, pues todo esto fueron nuevos descubrimientos para la astronomía, para la física, para la matemática, en general, en definitiva, para la ciencia. Otra de las grandes novedades es lo que se denomina la mecánica cuántica, la física cuántica. La mecánica cuántica no puede establecer simultáneamente y con precisión la posición y la velocidad de una partícula, como por ejemplo el electrón.
Una de las causas pues es que la inevitable interrelación entre el observador y el observado, ya que no puede haber observación sin intervención del observador. Por tanto, diríamos que el principio de incertidumbre indica que toda medición implica una interacción entre el observador y el objeto observado que altera fundamentalmente las condiciones de este último. Esto ocurre en todos los casos. Por ejemplo, al medir la temperatura del agua de una bañera, introducimos un termómetro que altera precisamente la temperatura que tratamos de medir, aunque sea de una forma muy reducida, muy pequeña, casi infinitesimal, pero la altera. Este hecho, que en procesos cotidianos pues no tiene mayor importancia, es imperceptible e irrelevante, se convierte en problemático cuando hablamos de fenómenos subatómicos, puesto que cualquier alteración, por mínima que sea, resulta significativa en la determinación pues, de la posición, etc. Así, por ejemplo, para conocer exactamente la posición de un electrón, debemos iluminarlo con un fotón de luz que al chocar con él modifica de manera imprevisible su velocidad. En relación con la superposición cuántica, pues una de las consecuencias más sorprendentes de la mecánica cuántica se deriva de las ecuaciones de Rödinger, que llegan a predecir que dos realidades diferentes y opuestas pueden llegar a superponerse simultáneamente. Es lo que se denomina también la famosa paradoja del gato de Rödinger. En este aspecto, la teoría predice, por ejemplo, que si tomamos un naipe y lo colocamos sobre una mesa verticalmente en equilibrio, la carta caerá simultáneamente de los dos lados. ¿Por qué razón podemos pensar en la vida cotidiana nunca observamos esta clase de superposiciones? La mayoría de los físicos considera que es el propio observador el que decanta la observación en uno u otro sentido. Por tanto, se puede afirmar que en la realidad se dan los dos estados superpuestos, es decir, la realidad se encuentra indeterminada, pues se halla en todos los estados posibles a la vez, hasta que nuestra observación la obliga a determinarse y a adoptar pues uno u otro de estos estados. El propio Schrödinger, que también estaba muy interesado por la filosofía, además de ser un gran físico, fue uno de los primeros en darse cuenta de las sorprendentes consecuencias de su teoría, tal y como se pone de manifiesto en la paradoja conocida como el gato de Rödinger, que ya he citado anteriormente. En cuanto a la teoría del caos, pues junto a la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, la teoría del caos constituye el tercer gran paradigma científico actual. Esta teoría comienza a gestarse a principios del siglo XX en el campo de la matemática a partir de los trabajos de Henri Poincaré y de Alexandre Lyapunov, si bien no llega a desarrollarse plenamente hasta la década de los años 60 del siglo XX, con la contribución del meteorólogo Edward Lorenz sobre el efecto mariposa y otros destacados investigadores y científicos como Stephen Smale y ya más recientemente Ilya Prigogine o René Thom, sobre todo René Thom. La teoría del caos nace como descripción, podemos decir, de ciertos fenómenos de la realidad que, a pesar de poder expresarse mediante una formulación matemática, escapan a la previsibilidad. De hecho, en un sentido amplio, la palabra caos nos remite a conceptos como confusión o desorden. Y la teoría toma este nombre justamente porque surge de la observación de que es precisamente el caos el rasgo característico de muchos procesos naturales. Se puede decir también que lo que caracteriza a los fenómenos que estudia esta teoría es su gran sensibilidad a las condiciones iniciales. También el problema pues aparece en la evolución de los sistemas que deseamos explicar y adquiere una complejidad creciente de forma exponencial hasta el punto de que, pasado cierto tiempo, lo que se conoce como tiempo de Lyapunov, se hace imposible decir cómo va a continuar en adelante un proceso. Por ejemplo, una gota de agua colocada sobre una película jabonosa que vibra, empieza rebotando de manera elegante y predecible como un saltador de trampolín, pero acaba desconcertando a los observadores con su comportamiento anárquico y caótico. La teoría del caos frecuentemente también se relaciona con la geometría fractal, pues algunos científicos consideran que es la herramienta adecuada, podemos decir, para abordar el estudio de los fenómenos caóticos. En este aspecto, dado que puede darnos la clave
para ver cómo es posible que surja orden a partir del caos, los fractales generados, podemos decir, por ordenador han permitido desarrollar modelos en los que a partir de estados iniciales aparentemente caóticos observamos que estos despliegan una tendencia a evolucionar hacia una determinada estructura ordenada. Cada vez más la teoría del caos muestra aplicaciones en distintas áreas como son biología, economía, sociología, etcétera, etcétera. Podemos hablar también de las implicaciones filosóficas de estas teorías. Por ejemplo, la relatividad, la mecánica cuántica y la teoría del caos dan lugar a algunas consecuencias que dejan, pues, podemos decir que insatisfechos a los científicos que se remiten, o a decir que es difícil abandonar la concepción tradicional de la física y se resisten a abandonar esa concepción de la física clásica, según la cual es posible una explicación exacta y precisa de la realidad. Como decía el propio Einstein, Dios no juega a los dados, criticando las teorías de la mecánica cuántica. Y es que estas nuevas teorías a menudo parecen desafiar nuestras intuiciones más básicas sobre la misma. Algunas de estas implicaciones son las siguientes. Por ejemplo, imposibilidad de separación sujeto-objeto. En efecto, al hablar del principio de incertidumbre, se observa que hay que interaccionar con algo, al observar algo. Cuando lo observado es de un tamaño suficientemente pequeño, muy pequeño, subatómico, por ejemplo, esta interacción condiciona muy evidentemente el resultado del experimento, muy claramente. Por tanto, la física cuántica llega a poner en duda o en entredicho la creencia procedente de la herencia griega de que el mundo es una realidad, podríamos decir, objetiva, que el ser humano puede llegar a conocer de una manera exacta, precisa y minuciosa. También otra implicación es el indeterminismo o imprevisibilidad. Tanto la mecánica cuántica como la teoría del caos cuestionan gravemente la imagen determinista del mundo, del cosmos, por ejemplo, como la que poseía Albert Einstein y otros científicos, ya que, según la mecánica cuántica, solo se pueden establecer leyes estadísticas que no predicen con exactitud el resultado de una observación, sino que tan solo calculan sus probabilidades. Y la teoría del caos nos enseña también que incluso si partiéramos de un enfoque determinista, los fenómenos muy sensibles a las condiciones iniciales impiden que se puedan hacer predicciones fiables a partir de un cierto tiempo. También otra consecuencia, otra implicación filosófica de estas teorías, como la relatividad, la mecánica cuántica y la teoría del caos, es también un cierto alejamiento respecto al sentido común, que está en buena medida mediatizado por la lógica y que, aparentemente rige toda la naturaleza. La teoría de la relatividad, repito, la física cuántica, la teoría del caos, se distancian de nuestras intuiciones, podemos decir, y percepciones habituales, por lo que resultan poco comprensibles para los que no son expertos. En este aspecto contribuye a ello el hecho de que las nuevas teorías se apliquen básicamente en ámbitos de la realidad que podemos considerar distantes a los que no son más cotidianos. Por tanto, podemos pensar, ¿por qué nada puede ir más rápido que la luz? Porque la luz es una velocidad altísima de 299.000 y pico kilómetros por segundo, redondeando 300.000 kilómetros por segundo, y es muy difícil concebir una velocidad superior a esta, aunque es verdad que están surgiendo a veces nuevas teorías o hipótesis que dicen que puede haber algunos movimientos más rápidos que la luz, pero eso es siempre objeto de controversia, de discusión, de análisis, y de momento no hay nada más rápido que la luz. Otra pregunta que nos podemos hacer es cómo es que una partícula se puede comportar como una partícula o como una onda según la situación. Parece algo absolutamente contradictorio. La denominada dualidad onda-partícula de la física cuántica es algo que parece que va contra el sentido común, contra la lógica de las cosas, contra la lógica que usan los científicos, la lógica propia de la física, de la química, de la biología, de la matemática, etc. En este sentido, todo esto son preguntas que surgen, o por ejemplo, también qué sentido tiene que aparezca orden a partir del desorden. Eso también es algo que plantea muchas paradojas, que plantea aparentemente absurdos,
También podemos pensar que el surgimiento del universo hace 13.800 millones de años es aparentemente algo desordenado, porque de un punto de energía que explotó surgieron los gases, hidrógeno, helio y otros gases, y también pues las galaxias, las estrellas, los planetas, los satélites de los planetas, etcétera, etcétera, los meteoritos, etcétera, y todo fue pues originado por un punto de energía que creó la materia y que creó los gases que forman el universo, y en ese sentido pues hay muchas cuestiones todavía que pues realmente plantean pues interrogantes a los seres humanos y también por supuesto a los científicos, a los astrónomos, etcétera. En definitiva, todavía hay muchos enigmas en el estudio del universo, en el análisis de lo que es la realidad. Podemos pensar, por ejemplo, en la posibilidad de que existan universos paralelos, en que el universo llegue un momento, después de a lo mejor de 70.000, 90.000 o 100.000 años, en que ya, pues en vez de expandirse, se contraiga y desaparezca. Otros dicen que eso no va a suceder, que se va a contraer y luego volver a expandirse, y eso será un ciclo sin fin, hasta que otros dicen que en cambio el universo se va a enfriar y va a acabar desapareciendo dentro de quizás 70.000, 90.000, 100.000 millones de años. En definitiva, hay muchísimas hipótesis al respecto y no sabemos cuál será la correcta todavía. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.